A estas alturas, todos ustedes deben haber ya visto, escuchado o leído la noticia de que la Congregación para la Doctrina de la Fe respondió negativamente a la consulta de algunos obispos alemanes de si era posible ofrecer una bendición, dado que no es posible el matrimonio, si se puede ofrecer una bendición a parejas del mismo sexo, alguna forma de bendición. Como digo, la respuesta es negativa y vino acompañada por una carta explicativa de cuál es la razón por la cual esto no se hace en la iglesia. Esta decisión, que aparentemente es solamente litúrgica o ceremonial, no hay bendiciones a parejas homosexuales, tiene en realidad un contexto mucho más importante y tiene que ver con la posición que tiene la Iglesia Católica sobre cómo entendemos al ser humano, cómo entendemos al hombre y a la mujer. Voy a explicar esto mejor de una manera que creo es comprensible para todos. Pero comencemos por el principio. ¿Por qué la Congregación para la Doctrina de la Fe publica un documento ahora respecto de si es que es factible o no la bendición de parejas del mismo sexo? Por dos razones. Esta es una pregunta, y normalmente este proceso ha existido ya desde hace mucho tiempo, en la cual uno o varios obispos o una conferencia episcopal envían una dubia, una duda, y reciben una respuesta. Y esa respuesta forma parte del magisterio de la iglesia. Responde el dicasterio, es decir, la oficina en el Vaticano, que es consultada. Usualmente es consultada, por ejemplo, la Comisión para la Interpretación de Textos Legislativos, a la que le consultan temas de derecho canónico. Temas litúrgicos se consultan a la Congregación para el Culto Divino y temas doctrinales se consultan a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y estas respuestas son aprobadas por el Papa y en consecuencia constituyen enseñanza de la Iglesia, magisterio, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta pregunta? Esta pregunta viene de dos fuentes que son distintas y es importante entender y diferenciar una de la otra. Hay una que es una fuente que podemos llamar pastoral, de obispos, de sacerdotes que de verdad se encuentran con el problema pastoral de personas del mismo sexo que son católicos, que sin embargo deciden vivir como pareja, deciden, si es que las leyes de sus propios países lo permiten, vivir en una unión homosexual legalizada, equivalente a un matrimonio desde el punto de vista civil, y quieren, sin embargo, seguir siendo católicos, ¿no? Pero se encuentran en una situación de pecado y una situación que la doctrina de la Iglesia llama que es intrínsecamente perversa en la medida que las relaciones del mismo sexo son contrarias a la ley natural y al plan de Dios. Entonces, sin embargo, estas personas sinceramente quieren vivir de acuerdo a la Iglesia Católica, recibir la bendición de la Iglesia Católica, educar a sus hijos dentro de la Iglesia Católica, y en consecuencia existe un deseo auténtico de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia en lo que sea posible, ¿no? Entonces, ese es un problema pastoral. Y por otro lado, hay un problema distinto y una intención distinta, que es una intención ideológica, ¿no? Los que tienen una intención ideológica. Y dentro de muchos teólogos alemanes, que es de donde vino esta pregunta, esta consulta, y por eso que la respuesta fue originalmente dirigida, obviamente, a toda la iglesia, pero originalmente dirigida a los obispos alemanes que hicieron esta consulta de si podían haber bendiciones para parejas del mismo sexo. Y es aquellos que tienen una visión ideológica de que la visión que la iglesia tiene del ser humano es una visión que tiene que cambiar y empujar para que existan bendiciones a parejas del mismo sexo,
no es simplemente un deseo pastoral, sino es un primer paso para cambiar la antropología cristiana, es decir, la manera como la iglesia entiende al ser humano. ¿Qué cosa es acorde al plan de Dios y a la ley natural del ser humano y qué cosa no es acorde al plan de Dios? De hecho, recuerdo que durante el sínodo de la familia, una jovencita leyó un documento durante su participación en el sínodo, no, en el sínodo de los jóvenes, perdón, en el sínodo de los jóvenes. Una jovencita leyó una participación que cuando yo le pregunté si entendía lo que estaba diciendo, reconoció que no. Y es que unos teólogos jesuitas en su país le habían preparado la exposición que ella iba a hacer. Y lo que ella pedía era una revisión antropológica, tal cual, una revisión antropológica sobre el tema de la homosexualidad. ¿Qué cosa es lo que estaba pidiendo sin esta jovencita saber? Porque lo hacía de buena intención, pero le habían preparado el texto, ¿no? ¿Y qué es lo que esta jovencita estaba pidiendo? Estaba pidiendo básicamente que la iglesia cambie su filosofía, es decir, no solo su teología, no solo lo que enseña sobre Dios, sino lo que enseña sobre el hombre, ¿no? Y sobre el hombre, lo que la iglesia enseña es lo que nos ha sido revelado, que el hombre y la mujer fueron creados originalmente, que esos son los únicos sexos que existen, que cualquier cosa que se puede llamar género y que es visto como una gran banda gris que va de una posición a la otra con miles de posturas intermedias según la ideología de género, es o una patología o una mentira ideológica, ¿no? Pero justamente lo que empujan, para los que están familiarizados, por ejemplo, el padre James Martin, el jesuita James Martin, empujan un cambio en el catecismo. Y aparentemente sería un cambio de poquitas palabras. Allí donde el catecismo dice que la homosexualidad es una inclinación desordenada, que diga más bien que es una inclinación diferentemente ordenada. ¿Se dan cuenta? Son dos palabritas. ¿Qué le cuesta al Vaticano cambiar esas cositas? Pero ¿saben lo que significa? Significan que la atracción al mismo sexo es algo completamente aceptable dentro de la antropología cristiana. Y que cualquier variante, incluso patológica, ¿no? El bestialismo, cualquier tipo de atracción sexual, sería en realidad distintamente distinta del hombre y de la mujer, pero no serían desordenadas, que es lo que la iglesia enseña y va a enseñar hasta que regrese Jesucristo, ¿no? Algunos obispos dirán otra cosa. Un sacerdote como el sacerdote argentino en Ushuaia, recuerdan ustedes, en la ciudad más al sur del mundo, que casó, entre comillas, a un transexual con otro hombre, ¿no? Y según siguiendo el rito de los compromisos del matrimonio, hacen estas cosas tal vez por inquietud pastoral, como digo, ¿no? Porque él en su homilía, este sacerdote, que hemos cubierto el caso en Así Prensa, tal vez este sacerdote estaba, como decía en su homilía, porque la iglesia, celebro esto porque la iglesia es de todos y cuando digo que es de todos, como si eso justificara darle un carácter sacramental a una cosa que va en contra de la naturaleza. Si estas personas del mismo sexo, con atracción a personas del mismo sexo, si el transexual, que es un hombre que se viste de mujer y que ha pasado por un proceso hormonal para parecer mujer, se dice católico y es bautizado, es un miembro de la iglesia. Es verdad que la iglesia es de todos, pero ¿saben lo que significa que la iglesia es de todos? No es que todos pertenecen a la iglesia, no, significa que la iglesia es para todos y que en consecuencia la doctrina de la iglesia, que dice que nosotros no podemos tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que el sexo está ordenado para una función creada por Dios y manifestada en la naturaleza, es una enseñanza para todos. La iglesia no es una democracia.
No significa que el que dice ya, yo soy parte de la iglesia, ya es parte de la iglesia, y que todo el mundo forma parte de la iglesia. No, es al revés. La doctrina nos obliga a todos. Y yo como célibe, como consagrado, estoy obligado por esa doctrina. Y si yo no vivo de acuerdo a esa doctrina, no puedo decir, no, yo lo he hecho por amor. Eso no es amor. Amor es fidelidad. Y fidelidad es responder a lo que Dios ha planeado para nosotros. Entonces, con una medida que aparentemente es solamente litúrgica o ceremonial, no se pueden dar bendiciones, lo que la Santa Madre Iglesia está haciendo es frenar un movimiento que quiere cambiar la antropología cristiana, que cree que la atracción al mismo sexo debe ser reconocida como natural y en consecuencia hay que comenzar por las bendiciones, pero tenemos que seguir con el matrimonio del mismo sexo. Y hermanos, por si acaso, esto no es descabellado. Ya lo han planteado los obispos alemanes. Un obispo específicamente ha pedido que se cambie el catecismo tal como lo ha explicado. Que una vez más, en términos de palabras, parecería una cosita muy pequeña, ¿no? Pero que en términos reales significaría un cambio muy grave, ¿no? Me viene a la cabeza ese chiste de ese cómico cubano muy famoso, Tres Patines, que los jóvenes no deben saber ni quién es, pero que era muy ingenioso con el uso de las palabras y era parte de su comicidad, ¿no? Entonces lo denunciaban frecuentemente por ser un estafador, ¿no? Y sus estafas consistían fundamentalmente en inteligentes juegos de palabras, ¿no? Entonces, una vez lo acusaron de que él había vendido una casa con una vista maravillosa al mar, ¿no? Una casa de playa con una vista maravillosa al mar. Y la estafada decía, yo estoy como a 1 kilómetro del mar. Y este señor dijo que, o sea, Tres Patines, ¿no? Que era el carácter siempre el estafador, el ingenioso, decía, este señor Tres Patines me ha vendido una casa prometiéndome que tenía una vista maravillosa al mar. Y Tres Patines aclara, no, yo lo que dije es que tienes que tener una vista maravillosa para ver el mar. Porque claro, estás a 1 kilómetro, ¿no? Entonces no lo vas a poder ver. Entonces todo parece que son poquitas palabras, pero la diferencia es abismal. Entonces, esto en varias universidades jesuitas en Estados Unidos, por ejemplo, se enseña que la teología moral no se debería concentrar sobre lo que es el pecado, que es justamente de lo que se trata la teología moral. Para eso existe, ¿no? Para que las personas sepan de una manera informada qué cosa es pecado y qué no. Pero ellos dicen, no, eso no debería dedicarse ya a la teología moral. La teología moral debería evolucionar, entre comillas, para dedicarse al tema de la justicia social. Y para eso ya existe la doctrina social de la Iglesia, ya existe la política católica. Es decir, quieren que una disciplina que se refiere al pecado ya no se dedique a definir el pecado. Y recuerdo al rector, a un rector antiguo de la Universidad Jesuita que está acá en Denver, decirle al entonces arzobispo Monseñor Charles Chaput que él estaba convencido que antes de que él muriera, y este es un sacerdote que ya era mayor, todavía está vivo, que antes de que él muriera, él iba a ver el cambio de la doctrina católica y que iba a aceptar los matrimonios homosexuales como sacramentales. O sea, ese es el objetivo. Es el cambio total de la doctrina de la Iglesia. Y como digo, parece un cambio pequeñito, pero todo lo que viene ahí como consecuencia, la identidad del hombre y la mujer, la naturaleza del matrimonio, la naturaleza de la educación de los hijos, todo, absolutamente todo cambiaría y en consecuencia Jesucristo, varón, célibe, ya no sería modelo de redención para los seres humanos porque la identidad que Dios nos ha dado a través de la creación sería una identidad que es irrelevante. Y que Jesucristo haya sido varón, que es esencial para muchas
de las doctrinas y de las prácticas de nuestra religión, ya sería irrelevante. Entonces, por eso es que es importante que entendamos cuál es el peso que tiene esta decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No se queda solo en decir que no corresponden las bendiciones, los pseudo matrimonios o cualquier forma pseudo litúrgica para bendecir una unión homosexual, porque es algo que no es bendecible. El pecado no es bendecible. Las personas son bendecibles. Y como dice el documento explicativo de la congregación, en las uniones homosexuales incluso se pueden encontrar cosas buenas. ¿Y a qué se refiere? A que las personas pueden estar profundamente comprometidas con darles una vida segura y sana a los hijos que pueden haber adoptados como pareja homosexual. Puede ser una relación auténticamente monógama en el sentido de que son fieles el uno para el otro en la relación. Puede haber que estas personas sean personas que viven la solidaridad cristiana, que se ayudan mutuamente incluso en el decaer de la vida y en la ancianidad. Todo eso es virtuoso, pero como señala el documento, todas esas cosas pierden su sentido absoluto porque no están encaminadas al bien moral que solamente viene de una relación entre un hombre y una mujer, que es una relación de paridad y de complementariedad. En personas del mismo sexo no hay complementariedad. Entonces, es importante que nosotros entendamos el alcance de esta medida, porque como digo, no es poca cosa. Y lo que esta medida está haciendo, esta decisión está haciendo, es señalar a todos aquellos que están tratando de cambiar la antropología cristiana, es decir, la visión cristiana, la visión católica del ser humano, y decirles eso no va a pasar y no va a ser el futuro de la iglesia. No dejemos de lado ese alcance. Espero que tengan un buen día.